Elliot y yo somos abogados reconocidos. Él se destaca en finanzas, mientras que yo me especializo en divorcios. Nuestra relación es estable, nuestras carreras se complementan y nuestras fotos han aparecido en numerosas revistas jurídicas. Nos consideran una pareja modelo en la industria. Hasta la reunión de exalumnos. El primer amor de Elliot se puso a llorar de repente, hablando de cómo se había casado con un hombre malo a lo largo de los años y no había vivido bien. Al final, miró a Elliot con lágrimas en los ojos. ¿Abogado Elliot acepta divorcios? Al principio no quería ir a la reunión de exalumnos de Elliot, aún tenía trabajo pendiente y planeaba trabajar horas extras. En una reunión de exalumnos, es normal que los viejos amigos se pongan al día, pero si iba con él, sería incómodo. Elliot no pudo evitar reírse entre dientes. La abogada Siena solo se preocupa por el trabajo y no tiene marido, pero lo dice con tanta amabilidad. Con razón es la estrella de nuestra firma. Todos aceptaron traer a sus familias, así que hazme un favor y vayamos juntos. Estaba entre divertido y exasperado. Mi trabajo no era urgente, así que me cambié de ropa y salí con él. No me lo esperaba, pero mis palabras se convirtieron en una profecía. En la reunión, vi al primer amor de Elliot, Serene. Serene era la novia de Elliot en la universidad. Eran la pareja perfecta, una pareja famosa en el campus. Después de graduarse, Serene empezó a trabajar, mientras que Elliot fue admitido en un posgrado para continuar sus estudios. Todos decían que la época de graduaciones también era la época de las rupturas. Además, los estudiantes de Derecho ya estaban ocupados con sus cursos, y Elliot ni siquiera podía garantizar la compañía más básica. Serene rápidamente consiguió un nuevo novio, supuestamente el hijo del jefe de la empresa donde trabajaba. No sé si Elliot se sintió desanimado por ello en aquel entonces. Pero más tarde, cuando mencionó esa relación. Fue solo con unas palabras casuales, cada uno tiene sus propias ambiciones. Entonces, ¿cómo podría uno conformarse con un amor no correspondido en la juventud? Serene era algo delgada, su rostro blanco como la porcelana estaba ligeramente maquillado, su cabello suelto de forma informal, aún hermosa. Sin embargo, estaba sola. Una compañera de clase le preguntó con curiosidad por qué no había traído a ningún familiar. Serene sonrió, pero no dijo nada. Miré a Elliot, estaba pelando camarones para mí con atención, incluso compartiéndome una sonrisa, con una expresión de absoluta calma. Después de varias rondas de bebidas, el ambiente se animó. La conversación siguió creciendo. Algunos intercambiaban bromas educadas sobre sus trabajos, mientras que otros intercambiaban tácitamente tarjetas de presentación. Todos eran adultos de 30 años, conocedores de las normas sociales. La intensa camaradería de sus años escolares y una familia cálida se habían convertido en el mejor vínculo para intercambiar recursos hoy en día. Solo Serene estaba sentada sola en un rincón, con una expresión de inquietud. Tras haber vivido una vida privilegiada durante tantos años, probablemente ya no estaba familiarizada con estos temas. Alguien brindó por ella y bromeó, lo oí, Serene se casó con una familia adinerada. Qué lástima que no trajeras a tu marido hoy, o los trabajadores podríamos pedirle ayuda al hijo capitalista. Serene guardó silencio un buen rato antes de levantar su vaso y beberlo todo de un trago. Con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa, quizá no pueda ayudar a nadie. Estoy pensando en divorciarme. Ese compañero solo lo dijo como un comentario amable. Pero cuando Serene lo dijo se sintió un poco incómodo. Lo siento, no te conocía. La sala privada se quedó en silencio poco a poco. De repente las lágrimas corrieron por el rostro de Serene, su expresión era amarga, es culpa mía. Juzgué mal a la gente y me casé con un mal hombre. No tengo a nadie a quien culpar más que a mí misma. Una compañera de clase le dio un pañuelo. Serene empezó a contar su historia a trompicones. No se trataba de otra cosa que de la infidelidad de su marido, la fortuna familiar, controlada por completo por sus padres, e incluso de la amante provocándola descaradamente, lo que la enfureció tanto que sufrió un aborto espontáneo en el acto. Una belleza en lágrimas también es profundamente conmovedora. El grupo de antiguos compañeros de clase escuchó, llenos de justa indignación, cabrón. Si no se divorcia, ¿lo vas a tener para el año nuevo? Si nuestra compañera Serene tiene el físico y la educación, ¿por qué tendría que aguantar esto?
Divórciate hoy, búscate un hombre más joven mañana. La vida son solo 30.000 días, vívela con libertad, un día a la vez. Alguien mencionó inmediatamente a Elliot y a mí. Elliot y su esposa tienen un bufete de abogados. Nuestro abogado estrella está aquí, ¿se supone que debemos tenerle miedo? No solo debería divorciarse, sino también despojar al capitalista de todo para sentirse satisfecha. Los ojos de Serene se iluminaron y sus sollozos se detuvieron gradualmente. También me giré para mirar a Elliot. Su expresión era tranquila, pero me apretó la mano con más fuerza. Dijo en voz baja, esposa se encarga principalmente de los divorcios. Si lo necesitas, puedes consultarla. El ambiente se puso algo tenso. Serene se mordió el labio y me miró un buen rato antes de decir en voz baja, hace tiempo que oigo hablar de la reputación de la abogada Siena. Me pregunto si podría pedirle ayuda a la abogada Siena. Sentí un suspiro brotar de mi interior. De hecho, su situación es muy clara y bastante típica. La segunda generación de familias adineradas puede enamorarse, pero la primera suele ser muy lúcida. Hoy en día, muchas familias adineradas operan así. Pueden dejar entrar a la mujer a la casa, brindarle lujo y comodidad, pero al mismo tiempo pueden echarla en cualquier momento. Todos los procedimientos son legales y cumplen con la normativa, sin dejar resquicios legales. Medí mi tono, intentando analizar su situación actual con la mayor objetividad posible. Desde un punto de vista legal, los bienes conyugales que se pueden dividir son prácticamente nulos. Incluso si él es el culpable. Serene se quedó boquiabierta de la sorpresa. Señalé el raro bolso Hermès en su asiento. Quizás podrías intentar conseguir regalos más valiosos. Los artículos de lujo como joyas y ropa no suelen incluirse en la división de bienes durante un divorcio y se asume que pertenecen a la mujer. La expresión de Serene cambió de repente y me miró con ojos pesados. Entonces, la abogada Siena quiere decir que toda mi juventud y esfuerzo de todos estos años solo me darán unas pocas carteras al final. Me sorprendió un poco su comprensión, pero aún así asentí. Planificar con antelación los asuntos legales es perfectamente normal en la élite. Una compañera de clase maldijo al canalla, mientras que otros expresaron en voz baja su compasión por Serene. Serene me ignoró y, en cambio, miró a Elliot. Abogado Elliot, ¿piensas lo mismo? Elliot estaba un poco aturdido y me agarró la mano con más fuerza. Tuve que usar bastante fuerza para liberar mi mano. Con la experiencia laboral de Elliot, comprendería la situación incluso mejor que yo. Efectivamente guardó silencio. Al ver esto, Serene soltó varias risas frías seguidas, luego agarró su bolso y se enderezó. Aunque yo, Serene, no tengo tanto éxito profesional como la abogada Siena, no soy tan baja como para cambiar años de sentimientos por unas pocas bolsas. Abogada Siena, ¿puedo preguntarle? Ahora que me aconseja cambiar sentimientos por bolsas, ¿qué sigue? ¿Va a sugerirme tener más hijos a cambio de dinero? Si así es como aconseja una famosa abogada de divorcios, entonces yo, Serene, no los necesito. Debido al escándalo que armó Serene, la reunión terminó temprano. El restaurante está lejos de casa. Incluso con carreteras despejadas de noche se tarda casi 20 minutos en llegar. Elliot permaneció en silencio en el asiento del copiloto durante todo el trayecto. Lo miré de reojo. Tenía los ojos entrecerrados, pero el ceño fruncido. Era la expresión que solo mostraba cuando se enfrentaba a un caso difícil. Lo entendí perfectamente. Después de todo, lo que pasó hoy inevitablemente conmovería a cualquiera. Después de volver a casa, fui al estudio a hacer algunas cosas. Elliot no me siguió como solía hacer. Yo tampoco le presté mucha atención. Hasta que de repente oí un cristal rompiéndose en la sala. Salí y enseguida vi a Elliot de pie frente a la vinoteca, con el vino tinto derramado por el suelo, como en una escena de crimen impactante. Fruncí el ceño. ¿Fue un trastorno emocional tan grande? Elliot dudó un momento mientras recogía los fragmentos de vidrio. ¿Qué? Dije sucintamente, serena. Elliot seguía sin decir nada. Una repentina punzada de irritación me invadió. Los acontecimientos de hoy no se debieron solo a su mal humor, la inexplicable llamada de Serene antes de irse también me dejó sin palabras.
Así que le recordé fríamente: Elliot, te dije desde el principio que no quería ir. Fuiste tú quien insistió. Fuiste tú quien hizo que Serene me lo pidiera. Elliot me miró, las venas rojas de sus ojos eran claramente visibles. Sí. Pero Sienna, ¿de verdad tenías que ser tan dura? Por un momento me sentí confundida. ¿Se refería a la dureza de lo que le dije a Serene o a las palabras que le estaba diciendo ahora mismo? Elliot se frotó la frente con cansancio. Sienna, eres tan inteligente, siempre tan perspicaz, que a simple vista ves que es un callejón sin salida. ¿Pero has pensado alguna vez en Serene? Como la persona involucrada, ya está sufriendo muchísimo por un matrimonio infeliz. ¿Por qué tienes que echarle sal en la herida? Incluso me miró con seriedad: Sienna, ¿qué hay de tu empatía? Me reí de la rabia. Por suerte. Años de reflejos laborales entraron en acción y mi boca respondió antes que mi cerebro: Elliot, entiéndelo bien. No fui yo quien causó el matrimonio infeliz de Serene. En lugar de hablarme de empatía sin sentido, ¿por qué no le enseñas a Serene lo que significa ser un caballero que usa los recursos con sabiduría? Si supiera un poco sobre cómo aprovechar los recursos, no habría acabado en este lío. Además, cuando se trata de protección de activos y planificación legal para clientes de alto nivel, Elliot, tú deberías saberlo mejor que nadie, ¿verdad? ¿Qué? ¿Nunca pensaste que un día usarían estas tácticas contra tu primer amor? El rostro de Elliot se ensombreció como si no hubiera esperado que le hablara con tanta dureza. Instintivamente abrió la boca para explicar: Sienna, no me refería a eso. Fruncí los labios, incapaz de contener una mueca de desprecio. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿De verdad crees que hoy en día se puede arrebatar la fortuna acumulada durante generaciones con un certificado de matrimonio? ¿O que en un tribunal habría que discutir con el juez sobre cuánto valen los sentimientos y la juventud? Elliot, ¿qué estás enfadado exactamente? Elliot guardó silencio un buen rato y luego dejó escapar un profundo suspiro. Lo observé mientras envolvía cuidadosamente los fragmentos de vidrio en papel craft y luego limpiaba lentamente el vino tinto derramado en el suelo. Una vez que todo estuvo arreglado, extendió la mano y me abrazó. Lo siento, Sienna. Sé que todo lo que dijiste es verdad. Perdí la cabeza por un momento. Sentí un poco de pena por ella. Pero al final, fue su decisión, y no tiene nada que ver con nadie más. No dejé que este asunto causara una ruptura seria entre Elliot y yo. Primero, él ya se había disculpado sinceramente conmigo. Envió flores y regalos, gastó dinero y se esforzó. Incluso la transferencia fue considerada como un regalo voluntario. En segundo lugar, no tengo un filtro perfecto para mi pareja. La serenidad existía mucho antes de mi llegada. No importa cómo se separaron después, los hermosos momentos que compartieron con amor no cambiarán ni desaparecerán. Quizás las cosas hayan cambiado y la gente ya no sea la misma. Pero este recuerdo con el tiempo se volverá aún más preciado, anclado en el largo río del tiempo. Permito que Elliot conserve esos tesoros. Al fin y al cabo, los humanos somos criaturas emocionales. Cualquiera se encariñaría con un objeto usado durante mucho tiempo, y más aún con una pareja que una vez compartió un corazón. Si yo fuera Elliot hoy, tampoco sería tan insensible. Además, Serene es una verdadera lástima. Sin mencionar que se graduó de una prestigiosa escuela y se suponía que tendría un futuro brillante. Siendo ambas mujeres, empatizo con el dolor y la desesperación que siente tras ser traicionada por su pareja. También admiro su valentía y decisión al elegir el divorcio cuando su matrimonio se desmoronó. De hecho, esto también forma parte de mis sentimientos más profundos. Cuando comencé a ejercer la abogacía, no tenía la posibilidad de elegir casos, me centraba en el que me asignaban. Más adelante, a medida que mi carrera avanzaba y adquiría más influencia, comencé a especializarme en derecho de divorcio. Por supuesto, antes de que las cosas se derrumben, creo que toda relación merece ser tomada en serio. Elliot era así. Era guapo, tenía una gran personalidad y era muy capaz en el trabajo. A los 30 años llevaba años en forma, con abdominales bien definidos, hombros anchos, cintura estrecha y un espíritu apasionado. En el sentido convencional, se ajusta perfectamente a mis preferencias. Así que por ahora, este matrimonio aún merece la pena.
La vida transcurre sin contratiempos. Elliot y yo seguimos con nuestra rutina de trabajo habitual, y si por casualidad terminamos temprano, podemos ir al cine o él mismo cocina la cena. Serene era como una misión secundaria que aparece brevemente durante un juego. Si la dejaban sola, desaparecería pronto. La siguiente vez que supe de ella fue medio mes después. Fue en una reunión de amigos y por casualidad, uno de los invitados era compañero de clase de Elliot. La compañera de clase la mencionó de repente. Serene y su esposo lo han pasado bastante mal últimamente. Su círculo social, antes tranquilo, ahora está lleno de tristeza y desesperación, y apenas logran sobrevivir. Ah, por cierto, Elliot, ¿qué pasa con que tú y tu esposa se traten tan fríamente? ¿No fue ella quien de repente perdió la paciencia con Sienna esa noche sin motivo alguno? Hice una pausa y levanté la vista para encontrarme con la de Elliot. Elliot reflexionó un momento al oír esto, luego desbloqueó su teléfono y me lo entregó. Dijo sucintamente, intentó agregarme varias veces, pero no acepté. Miré la pantalla, Serene había enviado 5 solicitudes de amistad seguidas. La primera era el mensaje predeterminado del sistema, la segunda incluía una nota que decía, soy Serene y la tercera, tengo algo que preguntarte. Presentaciones de abogados en ejercicio y algunos certificados de honor. Serene echó la cabeza hacia atrás, recorriendo con la mirada cada sección una por una. Finalmente fijó la mirada en un punto en particular. Era la página de los socios de la firma. La foto de Elliot colgaba en el lugar más destacado, con una lista de honores debajo de su nombre. Me quedé detrás de ella varios minutos antes de que volviera de repente a la realidad. Dije directamente, señorita Serene, ¿necesita algo hoy? Me dedicó una sonrisa pícara. Abogada Sienna, es usted muy lista, adivina por qué estoy aquí. Dije con curiosidad, esto es un bufete de abogados. Claro, si la señorita Serene viene, debe ser por una demanda. No estarías aquí solo de visita, ¿verdad? La sonrisa en sus ojos se fue enfriando poco a poco. Sí. Pero quiero preguntarte, ¿todos los casos de divorcio en tu bufete los gestiona únicamente la abogada Sienna? Me recosté en la silla, observándola en silencio. Hoy llevaba un vestido lencero rosa rojizo brillante, un marcado contraste con el maquillaje ligero que llevaba esa noche. El color intenso era impactante y cada movimiento que hacía iba acompañado de un perfumado aroma. Las comisuras de mis labios se elevaron ligeramente, el divorcio no es un asunto complicado, el caso es claro y el tema, sencillo. Cualquier abogado de esa pared que acabas de ver puede con eso. Me miró fijamente a los ojos. ¿Y el abogado Elliot? Levanté la mano y señalé la puerta. La oficina de Elliot está al otro lado del pasillo. Pero está en una reunión, tendrás que esperar un poco. Gracias, abogada Sienna. Serene se acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja. Pero ya había pedido cita en recepción antes. A las 4:30, Elliot regresó a la oficina. Probablemente porque la recepción le había avisado con antelación, su expresión no cambió mucho al ver a Serene. Se acercó a mí primero, Sienna, espérame un momento. Saldremos puntualmente a las 5. Asentí. Habíamos quedado en ver una película a las 6 de la tarde. Serene siguió a Elliot a la oficina. Para proteger la privacidad del cliente, las reuniones suelen cerrar la puerta. Vi a Elliot dudar notablemente, pero luego decidió dejar la puerta entreabierta. Se oían voces bajas mayormente serenas y Elliot ocasionalmente hacía alguna pregunta. Me daba pereza escuchar con atención, así que me tomé un tiempo para repasar el trabajo que tenía entre manos. A las 5, la aplicación me recordó que debía salir. Miré a la persona que tenía enfrente, aún no había terminado. Los compañeros fueron saliendo del trabajo uno tras otro, y una recepcionista se acercó amablemente a preguntarme si quería pedir algo para cenar por las horas extras. Sonreí y negué con la cabeza, no hace falta, me voy enseguida. A las 5:30, la puerta de enfrente ya estaba cerrada. La figura magenta de Serene se reflejaba en el cristal, luciendo aún más vívida bajo las brillantes luces. A las 5:40, recogí mis cosas y me fui al cine. Elliot no vino. Pero durante la película, mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes y llamadas.
Me impacienté y lo puse en modo avión. Después de la función, seguí a la multitud afuera y enseguida vi a Elliot de pie en la salida, su mirada penetrando el mar de gente, fijándose en mí. Dio un paso adelante con tono urgente y nervioso. Sienna, no quise no venir. Perdí la noción del tiempo y no pude contactarte. Me apresuré, pero me dijeron que llegaba 20 minutos tarde y no me dejaron entrar. Solo puedo esperarte aquí. Un ligero aroma emanaba de él. Reprimí las náuseas y lo interrumpí, vámonos a casa primero. Elliot se hizo cargo del caso de Serene. En cuanto llegó a casa, me lo comentó, Serene quiere contratarme para llevar esta demanda. Me repasó todo lo sucedido estos últimos años, así que me perdí la película. Está pasando por un momento muy difícil, pensaba que podría vivir bien, pero luego se topa con una familia así. Pero Sienna, si te importa. No tengo por qué llevar el caso. Mientras hablaba, se acercó un paso más a mí. La oleada de náuseas me golpeó de nuevo y no pude evitar decir sin rodeos, tu colonia es un poco fuerte. Su expresión se endureció y enseguida me explicó, Serene tenía el tacón roto, así que la ayudé a salir. Voy a ducharme ahora. 2 días después, una chica del departamento de administración se acercó con un fajo de contratos de comisión para sellar. Eché un vistazo y el contrato de Serene estaba justo encima. Pero la sección del abogado representante estaba en blanco. Pregunté, ¿se ha firmado este caso? La abogada Elliot dijo que la firma se añadiría más tarde, me explicó, y luego añadió, pero los honorarios legales de la parte contraria ya están pagados. Asentí. Elliot se tomó un tiempo por la tarde para venir a buscarme. Incluso trajo un iPad con la información preliminar del caso, con expresión seria. Sienna, no puedes seguir alargando esto. Alguien tiene que tomar las riendas y resolver este embrollo con decisión. Elliot, no esperaba que fueras no solo abogado, sino también mago. ¿Se quedó atónito qué? Me reí entre dientes. ¿No está todo escrito en la verificación de antecedentes? La empresa y las propiedades están a nombre de los padres del esposo, e incluso él solo recibe dinero regularmente de un fideicomiso. Por suerte Serene dejó de trabajar después de casarse, de lo contrario, tendría que dividir la mitad de sus ingresos. En este caso, insiste en pagar una fortuna a un abogado para contratarte. Si no, ¿sabes algo de magia? Elliot palideció. Me miró y dijo, Sienna, todavía no he firmado. Si de verdad no te convence, puedo pasarle el contrato a otro colega. Pero tranquila, sé lo que hago. Te lo prometo, es solo trabajo. Hice una mueca. Desde que dije que podía negarme hasta que ahora sugiero pasárselo a otro compañero, la diferencia era evidente. Además, tenía que quedar claro que yo era el que estaba realmente descontento. Agité la mano y respondí con amabilidad, solo bromeaba, no te lo tomes en serio. El dinero ya se transfirió, así que fírmalo si es necesario. Al fin y al cabo, genera ingresos para nuestro bufete. Serene empezó a frecuentar el bufete con más frecuencia. Al principio me saludaba o me decía específicamente que si me sentía incómoda, podía acompañarla en las reuniones de la oficina de Elliot. Después de rechazarlo cortésmente varias veces, Serene simplemente se paraba frente a mí, asentía levemente y se daba la vuelta para cruzar la puerta. Levanté la vista. La puerta de cristal de enfrente estaba bien cerrada. Se oyó una risa débil y dispersa, y las notas finales me conmovieron. Me levanté y fui a la sala de conferencias, hoy era el día de la reunión ordinaria. Después de revisar los casos de este mes, un colega me preguntó, Sienna, ¿dónde está Elliot? ¿Por qué no vino a la reunión? Tengo un caso que quiero consultarle. Dije que estaba ocupado. Mi colega respondió con un lo, luego sonrió y dijo, Sienna manejó ese último caso de maravilla. Leí la sentencia y el hombre realmente no obtuvo ninguna ventaja. Probablemente fue el divorcio más satisfactorio de los últimos años, ¿verdad? Ese caso fue un clásico. Organizaré los detalles y los compartiré en el grupo más tarde. Muchas gracias, Sienna. Tenía ganas de aprender de esto. Elliot empujó la puerta y entró. ¿Qué estás estudiando? Sienna, ¿por qué no me llamaste para la reunión? Antes de que pudiera hablar, un compañero se rió.
Siena dijo que estabas ocupada. Elliot se quedó atónito. Su colega añadió, estamos estudiando el brillante caso de Siena. Por cierto, Elliot, ¿no te encargaste hace poco de un nuevo caso de divorcio? Deberías unirte al grupo y aprender un poco, nunca se sabe cuándo te puede venir bien. Elliot dudó y me miró. Sonreí levemente. Los casos de Elliot son bastante complejos, me temo que esto no aplica. El caso de Serene estaba atascado. Simplemente no esperaba que Elliot viniera a pedirme ayuda. De hecho, después de tantos años juntos, intercambiábamos ideas a menudo, discutíamos puntos sobre los que no estábamos seguros, lo cual era una forma de compartir nuestra sabiduría. Pero desde que se hizo cargo del caso Serene, hacía mucho que no teníamos una conversación formal. Estaba bastante desconcertado. Vi el caso que publicaste en el grupo la última vez. Esa pareja casi se enfrenta. ¿Cómo lo manejaste? ¿El esposo accedió a ceder la mayoría de sus bienes? Lo miré con una mirada significativa. ¿Qué? ¿Serene quiere seguir su ejemplo? Elliot frunció el ceño instintivamente. Siena, no necesitas ser tan sensible. Es todo trabajo. Si yo fuera médico hoy, ¿dejaría morir a un paciente por ser mi ex? Además te pedí tu opinión antes. No pude evitar reírme. Lo siento, es una costumbre profesional. Olvidé que este es tu caso. No dijo nada. Pensé unos segundos. ¿Recuerdas el capítulo sobre el ataque estratégico en el arte de la guerra? La mejor estrategia es atacar los planes del enemigo, luego las alianzas, luego el ejército y por último, la ciudad. Los casos de divorcio son diferentes a los demás, nacen de la emoción, esencialmente una batalla de sentimientos. Elliot entrecerró los ojos ligeramente. ¿Quieres decir que debería atacar el corazón? Respondí con una sonrisa amable. Lo que quiero decir es que jugar la carta emocional en el momento oportuno podría ser una maravilla. Elliot reflexionó un momento, luego se levantó y fue al estudio. Levanté la vista para mirar por la ventana. El cielo, antes despejado con una luna brillante y pocas estrellas, de repente dio paso a un viento feroz. Las ramas y hojas de un árbol crujieron con fuerza en la densa noche. Se avecinaba una tormenta. El caso de Serene avanzó de repente. Se dijo que la otra parte había cedido y le había prometido una indemnización sustancial. Cuando regresó al bufete, Serene estaba radiante de felicidad e incluso vino específicamente a buscarme, abogada Siena, perdiste. Acabo de charlar un rato con mi esposo sobre los viejos tiempos y se mostró tan indiferente que inmediatamente accedió a darme una gran indemnización. Me reí entre dientes y no pude evitar soltar, ¿perdiste un brazalete pero no puedes permitirte perder tus sentimientos? ¿O fue el té que tanto le gusta al emperador que se dejó secar en el pabellón de jade? Se quedó atónita un momento, luego su expresión se ensombreció al instante. No necesitabas tus comentarios sarcásticos. Al fin y al cabo, las personas son intrínsecamente diferentes. Algunas agotan todos sus recursos y solo pueden pelearse por unas pocas bolsas o unas pocas prendas de vestir. Pero algunos nacen para ser amados. Aunque se separen, nadie se compara. Después de hablar, Serene incluso me miró con lástima antes de darse la vuelta y caminar hacia el otro lado. Pero las cosas no iban tan bien. El esposo de Serene, Damon, apareció de repente en el bufete. Quizás Serene jugó la carta emocional demasiado bien, incluso había un atisbo de lágrimas en sus ojos. Me enteré de que mi esposa te ha confiado el divorcio. Quiero hablar con ella de nuevo ante el abogado para darle más protección. Un día como marido y mujer vale 100 días de gracia, no soy de los que se vuelven fríos y despiadados. La recepcionista lo condujo a la oficina de Elliot, pero en cuanto abrió la puerta se quedó paralizado. Serene llevaba solo un vestido lencero, tumbada con naturalidad en el sofá, incluso después de haberse quitado los zapatos. Sus piernas blancas como la nieve, como raíces de loto, se mecían suavemente. La chaqueta que había traído fue arrojada a un lado. Elliot, en cambio, estaba pulcramente vestido, sentado frente al ordenador. Pero, ¿quién trabaja en serio en un entorno así? Damon, el marido de Serene, lo descubrió al instante y se quedó paralizado al instante. Se burló.
Me preguntaba por qué de repente querías el divorcio. Antes lo aguantabas todo, y ahora insistes. ¿Resulta que siempre has estado con otro hombre? ¿No podías esperar más? Serene se levantó de repente exclamando en estado de shock, ¿cómo has llegado hasta aquí? Damon apretó los puños con rabia y le dio una bofetada a Serene en la cara. Sí, ¿cómo he llegado hasta aquí? Fue tu elegante bufete el que me llamó, pidiéndome que firmara un puñetero acuerdo, ¿no? Pensé que como somos marido y mujer, deberíamos separarnos en buenos términos. Como abogado quería darte una capa extra de protección. ¿Qué haces? Mírame a los ojos y dilo. Dios debe estar observándote. Si no hubiera venido, no habría presenciado esta escena espectacular y habría malgastado mi dinero en ti, despreciable mujer. Mi oficina estaba justo al otro lado del pasillo, así que llegué al lugar de los hechos inmediatamente. Otros colegas, al enterarse del alboroto, corrieron hacia allí y rodearon la oficina de Elliot con tanta fuerza que fue imposible pasar. El rostro de Elliot se tornó extremadamente sombrío. Se puso de pie con una expresión severa. Por favor, cuida tus palabras. Este es un bufete de abogados, no un lugar para causar problemas. Si sigues haciendo acusaciones infundadas, te demandaré por difamación. Serene recuperó la confianza al instante. Levantó la barbilla y dijo con frialdad, Damon, no todos son como tú, traicionando sentimientos y engañando dentro del matrimonio. Estás sucio por dentro y por fuera. Ves mugre por todas partes. Elliot y yo estamos a 2,5 metros de distancia, él trabaja con normalidad y yo estoy tumbada a descansar porque estoy cansada. ¿Qué derecho tienes a difamarnos? Los colegas murmuraron entre sí. Sí, el abogado Elliot y la abogada Siena tienen un vínculo profundo como marido y mujer. La oficina de Siena está justo enfrente de la suya. ¿Cómo podría hacer algo así? Estoy de acuerdo. ¿Quién tiene las agallas de engañar a su esposa en las narices de su esposa? Además, ¿qué diría la gente si el abogado que contrataste se involucrara con el cliente? ¿Arruinara tu futuro? Imposible, absolutamente imposible. Damon me miró con incredulidad. Eres su esposa. Asentí. Llevamos 3 años casados y siempre ha sido un buen esposo. Además, su arrebato de hoy ha afectado gravemente a nuestro bufete. Quiero que investigue los hechos a fondo y se disculpe públicamente con mi esposo y nuestro bufete. Elliot levantó ligeramente la vista para mirarme, pero apartó la mirada rápidamente. Damon preguntó ¿cómo podemos asegurarnos? Un colega entusiasta respondió de inmediato, nuestro bufete es un lugar legítimo con vigilancia completa y sin puntos ciegos. La expresión de Elliot cambió de repente y, temblando, preguntó, ¿cuándo se instaló la vigilancia? Le dediqué una sonrisa amable. Hace poco, la empresa renovó su equipo. ¿No te lo mencioné? Se quedó paralizado, su rostro palideciendo poco a poco. Nadie me lo dijo. ¿Cómo pudieron instalar vigilancia de repente? Sonreí. Las regulaciones de la industria exigen que todo cumpla con las normas y sea transparente, así que instalaron cámaras por todas partes. Probablemente olvidé decírtelo. Pero no pasa nada, podemos consultar las grabaciones para demostrar tu inocencia. Un colega muy interesado ya trajo una memoria USB. He copiado todas las grabaciones de vigilancia de la zona del abogado Elliot. Debo decir que estas cámaras de vigilancia de alto presupuesto son realmente especiales. No solo la calidad de imagen es nítida, sino que también reconocen rostros de forma inteligente y filtran directamente las grabaciones de vídeo correspondientes según los rostros. Desde el primer día que Serene llegó al bufete de abogados hasta hoy, recostada en el sofá con las piernas cruzadas. La cronología es clara e inconfundible. En la pantalla, Serene lleva ese vestido lencero rojo-rosa que se mece con gracia al entrar. Al ver a Elliot, sus ojos se enrojecen y lamenta en voz baja su infeliz matrimonio, llorando con lágrimas en los ojos. Entonces se arrojó a los brazos de Elliot. Elliot no respondió pero tampoco se apartó. Dejó que ese intenso color rosa lo envolviera con fuerza. Ah, ya lo recordaba. Ese persistente aroma a perfume. Elliot explicó que a Serene se le había roto el tacón, y que él solo la ayudó a levantarse.
Serene por fin se recuperó gritando mientras se lanzaba hacia adelante para apagar la computadora, no mires. Ninguno de ustedes tiene permiso para mirar. Damon la apartó con el ceño fruncido, apretando los dientes. Perra. ¿No dijiste que eras inocente? ¿Cómo es que la primera vez que viniste ya estabas liada? ¿Y dices que no eres su amante? Me tomas por tonto. Se arremangó dejando al descubierto un brazo bien definido, y luego saltó rápidamente y le dio un puñetazo feroz en la cara a Elliot. Elliot fue sorprendido y de repente cayó al suelo. Damon se acercó de inmediato, sus puños lloviendo como gotas de lluvia, cada golpe impactando con fuerza, sin darle a Elliot oportunidad de contraatacar. Con los ojos encendidos de furia, gritó: dos amantes descarados. Actuando así en la oficina, fuera de ella, probablemente llevan mucho tiempo quemándose como leña seca, durmiendo juntos. ¿Qué clase de abogado santurrón me demanda por difamación? ¿Cómo se atreven a decir eso? Pero este tipo de resistencia provocativa solo alimenta aún más la imaginación. Oí a mis colegas susurrar: Dios mío, es verdad. El abogado Elliot suele ser tan tranquilo y sereno, pero se comporta así en privado. ¿Es aún más emocionante delante de las narices de su esposa? Con razón el abogado Elliot se ha hecho cargo de un divorcio de repente. Pensé que era una señal para la abogada Siena, pero ahora lo entiendo. Supongo que no pudo contenerse. Mira qué proactiva es esta mujer. ¿Con qué frecuencia vienen clientes al bufete con tanta frecuencia? Serene se desplomó en el suelo, llorando desconsoladamente con el maquillaje hecho un desastre, el rímel y el rubor mezclados, deslizándose con las lágrimas. Su delicado rostro blanco como la porcelana parecía en ese momento una horrible pintura de tinta. Miré con incredulidad, mordiéndome el labio a punto de derrumbarme. Entonces me cubrí la cara y corrí a mi oficina. Mis compañeros no pudieron evitar suspirar: Siena lo está pasando muy mal. Siempre es tan amable con todos y tan excepcional, y aún así termina enfrentándose a algo así. Suspiró. Para cuando todos finalmente no pudieron soportarlo más y dieron un paso al frente para separarlos, Elliot ya estaba magullado y maltrecho con algunas manchas de sangre en la comisura de los labios. Se obligó a levantarse. Si te atreves a ponerme la mano encima, te demandaré. Adelante, demándame, se burló Damon. Puedo pagar las facturas médicas. Y mi familia también tiene asesor legal. Haré que se pongan en contacto contigo más tarde. Al irse, Damon se llevó la memoria USB con naturalidad. Elliot se quedó en casa una semana. Hizo una mueca de dolor, pero no olvidó explicarme: Siena, no te engañé. Créeme, Serene y yo nos hicimos amigos, pero en realidad no hice nada para traicionarte. Me ablandé un momento. Ella seguía llorándome por lo miserable que era, y me dio pena. Sé que estuvo mal. De hecho, ya había decidido que, una vez que ayudara a Serene a divorciarse sin problemas, cortaría lazos con ella inmediatamente. Simplemente no me lo esperaba, y me arrepiento muchísimo. Lo siento, Siena. ¿Seguirás queriéndome? Pero el efecto dominó fue claramente más que eso. La familia Liu fue increíblemente eficiente. En solo 3 o 5 días, revisaron la memoria USB, no solo uniendo todas las grabaciones que se sobrepasaban, sino también descubriendo que de hecho habían salido durante un tiempo. Al mismo tiempo que se envió la carta del abogado, también se publicó un vídeo en línea. El titular decía con valentía: impactante. El reconocido abogado Elliot se enamora de su cliente. Una aventura apasionada conduce a una infidelidad mutua dentro del matrimonio. El abogado dominante se enamora de mí, una mujer casada con una familia adinerada, y los viejos amores son los mejores amantes. Me quedé atónito. Solo pude decir: una familia adinerada es realmente una familia adinerada. Su equipo legal no solo es eficiente y resolutivo, sino que sus operaciones son igualmente formidables. La perspectiva de Elliot: cuando recibí la convocatoria de la Junta de Accionistas de Emergencia del bufete, supe que estaba perdido. Ante las miradas extrañadas de mis colegas, me preparé y me dirigí a la sala de conferencias. Para mi sorpresa, todos los accionistas y ejecutivos presentes estaban presentes como nunca antes. Estos tipos normalmente ponen todo tipo de excusas y no asisten a las reuniones, pero ahora están todos aquí.
Vi a Siena sentada tranquilamente a un lado. Tiene sentido, Siena, al igual que yo, también es socia. Dejaron de lado su habitual cortesía y me entregaron un documento. Le eché un vistazo. Era el contrato de sociedad que había firmado entonces, junto con una declaración de incumplimiento de contrato. El representante de los accionistas habló con la mirada perdida. Abogado Elliot, ha visto el vídeo viral en Internet, ¿verdad? Su conducta inapropiada con el cliente. Especialmente con un cliente casado, ha violado gravemente la ética profesional de los abogados y ha socavado el código de práctica del sector. Especialmente para nuestro bufete ha tenido un impacto negativo irreparable. A partir de hoy, estás expulsada. Al mismo tiempo iniciaremos una acción de indemnización por incumplimiento de contrato en tu contra, de acuerdo con el acuerdo de colaboración que firmaste. Miré a Siena instintivamente. Se sentó allí tranquilamente como si la persona sentenciada en ese momento no fuera su esposo, sino un simple transeúnte. Intenté encontrar un rastro de emoción en esos ojos. Dolor, pena, tristeza, cualquier cosa, incluso la ira, serviría. Pero, por desgracia, no había nada. ¿Cómo era posible? No debería ser así. Siena, ¿cómo podía mirarme con esa frialdad? Una oleada de arrepentimiento me invadió desde lo más profundo del corazón, abrumándome rápidamente. ¿Cuándo empezó todo a cambiar? Cuando Serene apareció en la fiesta ese día, me sentí indiferente. En el fondo incluso sentí un ligero desdén. Siena, que estaba a mi lado, era tan hermosa, tan intelectual, tan excepcional, era mejor que Serene en todos los sentidos. No soy ciego, ¿podría confundir una falsificación con una perla? Pero en cuanto Serene expuso sus heridas en público, mi corazón tembló violentamente. Ni siquiera yo entendía qué clase de sentimiento era ese. Siena era tan astuta que ya había captado mi reacción con precisión. Me preguntó, Elliot, ¿por qué estás enojado? Me tranquilicé enseguida. Empecé a retomar el rumbo deliberadamente. Serene me envió varias solicitudes de amistad, pero las ignoré. Me recordaba a mí mismo que un caballero no se encuentra bajo un muro de ruido. Pero nunca esperé que Serene volviera a aparecer. Rompió a llorar y se arrojó a mis brazos, y desde ese momento, todo se descontroló. Por eso me perdí la película con Siena. Al mismo tiempo le conté mi primera mentira. Se me escapó. Y solo sentí odio y frustración hacia mí misma. Resultó que me había convertido en el tipo de persona que más despreciaba, igual que cualquier hombre infiel del mundo. Serene buscaba constantemente oportunidades para abalanzarse sobre mí, una y otra vez, me traía recuerdos de nuestro romance y su atuendo y estilo eran una clara imitación del pasado. De hecho, habían pasado casi 10 años desde nuestra separación. A los 30, incluso con los cuidados adecuados, su apariencia quizá no hubiera cambiado, pero su comportamiento era muy distinto al de antes. Esos vestidos lenceros me parecían alegres y encantadores cuando tenía 20. Pero ahora, los mire como los mire, parecen completamente fuera de lugar. La gracia y el aplomo de Serene y Siena son únicos. Sobre todo porque ambas sabemos claramente que estamos unidas por nuestros propios matrimonios, con una brecha insalvable entre nosotras. Pero una vez, mientras acompañaba a Serene al sótano, de repente me besó apasionada y ansiosamente en la oscura esquina de la escalera. Después lo recordé innumerables veces, incluso sintiéndome aliviado de que hubiera ocurrido en la escalera y no en la oficina. De lo contrario, si Siena hubiera visto esa escena, qué desolada se habría sentido. En ese momento mi mente se quedó en blanco. Para cuando recuperé la consciencia, mi cuerpo ya estaba dominado por el deseo instintivo, respondiendo gradualmente a su beso. Era como un manantial, suave en mis brazos, jadeando suavemente mientras extendía la mano para desabrocharme la camisa. En ese momento los ojos de Siena aparecieron de repente ante mí. Esos ojos me miraron y lentamente comenzaron a recitar el capítulo sobre ataque estratégico de El arte de la guerra. La mejor estrategia es atacar los planes del enemigo, la segunda mejor es desbaratar sus alianzas, la segunda es atacar su ejército, y la peor es asediar sus ciudades. Desperté de repente. Entonces instintivamente aparté a la ruborizada Serene. Serene se quedó atónita un buen rato, luego con lágrimas en los ojos, me preguntó, ¿qué quieres decir? Se burló.
¿Intentas mantenerte puro para tu esposa? Elliot, deja de fingir. Si de verdad fueras tan directo, ¿por qué estarías aquí conmigo? Huí presa del pánico. Sienna dijo que Serene era la mujer que jamás podría olvidar. En realidad, no es que no podamos olvidar. Es como cuando siempre recordamos la infancia, la juventud y, en la vejez, la vida que hemos vivido. La luz del primer amor siempre ilumina un pasado irrecuperable, no a alguien que llegó después. Me advertía a mí mismo que debía detenerme allí, que debía retroceder antes de cruzar la línea. Solo esperaba a que se resolviera el caso de Serene. Entonces la dejaría completamente, volvería al lado de Sienna y todo volvería a la normalidad. Pero Sienna no me dio esa oportunidad. ¿Por qué digo que Sienna no me la dio? Tras informarme del castigo, los accionistas se marcharon. Sienna fue la última en pasar junto a mí, y luego se detuvo. Sacó una hoja de su carpeta y me la entregó. Bajé la mirada. El acuerdo de divorcio. Sienna ya lo había firmado. Sonreí con amargura y le hice la pregunta que me pesaba en el corazón. Elliot me preguntó cuándo se instaló la vigilancia. Incliné la cabeza, pensando un momento. Probablemente después de que rechazaste la solicitud de amistad de Serene 5 veces seguidas. Tenía las comisuras de los ojos rojas, pero las comisuras de los labios se curvaron lentamente en una sonrisa burlona. Sienna, así que nunca me creíste desde el principio. Lo miré a los ojos y sonreí. Entonces, Elliot, ¿puedes decirme por qué no te atreviste a aceptar la solicitud de amistad de Serene? Sí, no me atreví. En psicología, la esencia de la evasión es el miedo. El miedo de Elliot residía en lo más profundo de su ser. Solo alejándose de Serene podría permanecer fiel a su matrimonio. Pero no podía aceptar una lealtad tan condicional. Tampoco podía garantizar que Serene no reapareciera en los largos años venideros, ni que ninguna otra mujer apareciera en escena. Así que respondí a su mensaje. Decidí llevar el campo de batalla al frente, totalmente preparado para que se desmoronara. Las lágrimas brillaron en los ojos de Elliot. Bajó lentamente la cabeza, hundiendo todo el rostro en su brazo, mientras todo su hombro temblaba violentamente. Lo oí decir suavemente: Sienna, esto es una trampa, no puedes hacer esto. Podría haber salvado nuestro matrimonio, podría haberlo hecho. Sienna, tienes un corazón tan cruel. De repente se levantó y me abrazó con voz temblorosa. Sienna, ¿no podemos divorciarnos? Te escucharé de ahora en adelante. Te juro que no volveré a cometer los mismos errores. Por favor, dame otra oportunidad. Y de verdad que no te he hecho daño, no me acosté con ella. Sigo siendo fiel a ti. ¿No dijimos que queríamos un hijo? Un niño o una niña, da igual. Los tres viviendo felices juntos. Finalmente no pude contenerme y le di una bofetada. ¿Qué? ¿Crees que soy una inútil? Tengo que esperar a que algo esté podrido y apestando para tirarlo. Firme sonó el acuerdo, demandarte es solo cuestión de conveniencia. Lo que siguió fue muy simple, solo cuestiones de procedimiento. Debido a la naturaleza del trabajo de Elliot y el mío, firmamos un acuerdo prenupcial claro antes de casarnos, manteniendo nuestras finanzas completamente separadas. Así que cuando llegó el momento de dividir los bienes, todo fue excepcionalmente sencillo. De hecho, Elliot lo entendió perfectamente. No tardó mucho en firmar. La única propiedad que no certificamos fue la vivienda conyugal donde vivíamos. Él pagó la casa, pero cuando se registró, solo mi nombre figuraba en la escritura. Al principio sugerí venderla y luego discutir cómo dividir las ganancias. Pero simplemente me lo dejó a mí. Sienna, al final, fui yo quien te hizo daño. No soy tan insensible como tú, es mejor dejarte un poco más de dinero. No me negué. No estoy serena. Cuando la culpa de un hombre aún se puede cambiar por dinero contante y sonante, no seré tan santurrona como para darle la espalda al dinero. El día que recogimos el certificado de divorcio en la oficina de asuntos civiles, de repente me llamó. Sienna, ¿no crees que si no hubiéramos ido a esa fiesta ese día, cuánto mejor habría sido todo? Seguiríamos bien 3 comidas al día, durante temporadas, siguiendo la rutina, tal vez incluso teniendo otro hijo. Habría sido mucho mejor sin toda esa gente desordenada apareciendo.
Arranqué el coche. Sin peros. Más tarde un colega me contó chismes sobre la historia. Sin duda Elliot fue despedido del bufete. Debido al breve vídeo viral, el asunto se hizo conocido en el círculo, su reputación personal quedó completamente arruinada y no tuvo ningún bufete de abogados dispuesto a aceptarlo. De hecho, es comprensible, toda profesión valora su reputación. Tiene este tipo de antecedentes penales y por muy capaz que sea, a todos les preocupa que tras volver a contratarlo, un día termine disparándose en el pie. He visto el monto de la multa por incumplimiento de contrato. De hecho, considerando los ingresos de Elliot a lo largo de los años, no es una cifra astronómica. Con los ahorros disponibles y otros 3 a 5 años, estaría amortizado. Pero después de este incidente sus ingresos se desplomaron, y en cuanto a las multas restantes, quién sabe cuándo podrá pagarlas. Sus colegas suspiraron con cierto pesar, la verdad es que Elliot si tiene talento, es una lástima. ¿Cuántos años se necesitan para estudiar en nuestro campo? ¿Y cuántos años más para conseguir clientes y casos en las primeras etapas? Ahora todo se acabó, sin dinero, sin trabajo, sin futuro. Décadas de esfuerzo, todo para nada. Ah, y esa mujer estaba aún peor. Incliné la cabeza para escuchar. Un colega se burló. Se suponía que recibiría una indemnización cuantiosa ese día y se convertiría en una mujer soltera y rica tras el divorcio. La familia Liu tiene mal carácter, simplemente la echaron. Fue una ruptura definitiva, sin duda. No solo volvía con un bolso de diseñador diferente cada vez, sino que oí que ni siquiera se llevó una prenda decente. ¡Qué asco! Pero si me preguntas, la familia Liu aún así mostró algo de compasión. Estaban enojados, sí, pero con sus métodos, no endeudarlo antes de echarlo ya es un freno. Pensé por un momento que ahora que están solteros, quizá esto les funcione. Mi colega se rió aún más fuerte. Sienna, todavía no lo sabes, ¿verdad? El día que Elliot se fue, esa mujer vino a buscarlo, llorando desconsoladamente, rogándole que se hiciera cargo de ella. Nunca había visto al abogado Elliot con un aspecto tan aterrador. Solía ser tan amable y refinado, pero ese día era como un demonio. La abofeteó y la llamó despreciable, diciendo que estaba podrida hasta la médula y que intentaba arrastrar a otros con ella. La mujer estaba atónita, con el pelo despeinado como una loca. Fue una escena desastrosa, una escena desastrosa. Incluso tengo el vídeo grabado a escondidas de ese día. ¿Quieres, Sienna, verlo? No pude evitar bromear, pareces incluso más interesado en ellos que yo. Agitó la mano. La vida ya es bastante dura. ¿Por qué no disfrutar de algo de entretenimiento gratis? Por un momento pensé que tenía razón. Así que me reí entre dientes. Bueno, esta noche hay un banquete gratis. ¿Te apuntas? Ella aplaudió y corrió de inmediato a la oficina, gritando a gritos: Sienna invita a todos a una gran cena esta noche.